Había otros jugadores que eran más talentosos, pero no había nadie que pudiera prepararse mejor que yo. Y por eso, no tengo arrepentimientos. Este fue el momento en que Peyton Manning dejó de ser Peyton Manning el mariscal de campo. Durante casi 2 décadas, el fútbol le dio a Manning un propósito, luego de repente se fue. Es triste verlo así. No está sano, ¿verdad? Peyton no está sano. Desde afuera, todo parece perfecto, pero a puertas cerradas, las personas cercanas a Manning dicen que existe una historia muy diferente. Hablemos de lo que sucedió. El cuerpo que pagó el precio. En las últimas semanas de la temporada 2015 de la NFL, Peyton Manning era un hombre, resopla, cuyo cuerpo se había vuelto en su contra. Después de los partidos, le tomaba más de 15 minutos solo para quitarse el equipo debido al dolor. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes. Sus dedos, después de 18 años de plantar, pivotar y absorber el contacto, estaban torcidos y doblados en ángulos que no se parecían en nada a un pie normal. No podía caminar sin cojear. Su pie derecho lidiaba con una fascia plantar parcialmente desgarrada, una condición descrita como sentir que camina sobre cristales rotos. Cada paso le enviaba un dolor punzante por el talón, y lo peor de todo era que nada de esto era nuevo. El dolor en su cuerpo había estado acumulándose durante años. Para 2015, simplemente se había vuelto imposible ocultarlo. Pero los pies ni siquiera eran el problema principal. El problema principal era su cuello, y esa historia comienza 9 años antes, en un campo de fútbol en 2006, cuando un golpe lo cambió todo. Peyton Manning fue seleccionado en primer lugar en el draft de la NFL de 1998 por los Indianapolis Colts. Entró en esa franquicia a los 22 años y la convirtió en uno de los equipos más consistentes de la liga. Ganó premios MVP. Estableció récords de pases. Llevó a ese equipo a una victoria en el Super Bowl después de la temporada de 2006. Fue la cara de esa franquicia durante 14 años. Él era Indianápolis. Durante la mayor parte de ese tiempo, Manning parecía intocable. Los comerciales, los récords, las victorias, todo pintaba el retrato de un hombre que tenía el juego resuelto. Pero debajo de todo eso, algo se estaba rompiendo. En 2006, Manning recibió un golpe del ala defensiva de los Washington Redskins, Philip Daniels, que le causó una hernia discal en el cuello. En ese momento, no terminó su temporada. Siguió jugando, pero el disco no sanó como se suponía que debía. Durante los siguientes años, el daño empeoró. El disco herniado comenzó a presionar los nervios. Desarrolló debilidad en su brazo, entumecimiento en los dedos y dolor que se extendía por su cuello y hombros. Siguió jugando a pesar de ello. Siguió apareciendo los domingos, lanzando touchdowns, haciendo conferencias de prensa y grabando comerciales de Nationwide. Nadie en el público sabía lo mal que se estaba poniendo. Para 2010, la situación estaba llegando a un punto crítico. Su fuerza de agarre estaba disminuyendo. Su potencia de lanzamiento no era la misma de antes. Los problemas nerviosos estaban empeorando, no mejorando. Y luego llegó 2011, el año que casi termina con su carrera para siempre. A principios de 2011, Manning se sometió a una foraminotomía posterior, una cirugía diseñada para descomprimir los nervios en su cuello y aliviar la presión del disco dañado. La esperanza era que un solo procedimiento solucionara el problema. No lo hizo. Después de la primera cirugía, la debilidad y la pérdida de agarre continuaron. Entonces, volvieron a entrar, un segundo procedimiento descompresivo. El mismo objetivo, hacer que los nervios vuelvan a funcionar, recuperar el brazo. Y de nuevo, no fue suficiente. El brazo no volvió. El entumecimiento no desapareció. Ese mismo año, los médicos realizaron una fusión cervical anterior, una operación mucho más invasiva que implicaba la extracción completa del disco dañado, reemplazándolo con un injerto óseo y fusionando las vértebras con una placa de metal y tornillos.
Esa fue la tercera cirugía. Algunos informes dicen que hubo una cuarta. De cualquier manera, para cuando los cirujanos terminaron, Peyton Manning había sido operado varias veces en cuestión de meses, y los resultados eran aterradores. Después de uno de los procedimientos, Manning se despertó e intentó levantarse en la cama. Su brazo derecho se dobló debajo de él. No podía sostener su propio peso corporal. Este era su brazo de lanzar, el brazo que había lanzado más touchdowns que casi cualquier otro en la historia de la NFL hasta ese momento, y no podía empujarlo fuera de una cama de hospital. En ese momento, el miedo era real. No miedo a perderse una temporada, miedo a que el fútbol se hubiera acabado, miedo a que su brazo nunca volviera a funcionar de la misma manera, punto. Se perdió toda la temporada de 2011. No lanzó un solo pase, y durante ese tiempo, apenas podía lanzar un balón de fútbol a 5 yardas. Su hermano Eli supuestamente cree que ya había terminado. Personas dentro y fuera de la organización estaban diciendo lo mismo en voz baja. Peyton Manning, uno de los mejores mariscales de campo que jamás haya jugado el juego, podría terminar a los 35. 4 cirugías y una oración. Mientras el resto del mundo del fútbol había pasado página con Peyton Manning, mientras los analistas debatían sobre su reemplazo y los aficionados se preguntaban si habían visto el último de su número 18, Manning estaba en un gimnasio en algún lugar, solo, tratando de enseñarle a su brazo cómo lanzar un balón de fútbol americano de nuevo. El daño nervioso de las cirugías le había dejado con una sensación reducida en las yemas de los dedos, particularmente en su mano de lanzar. Las conexiones entre su cerebro y su brazo derecho se habían desordenado. Tuvo que reaprender la mecánica de lanzar desde cero. Posición de la muñeca, ángulo del codo, seguimiento, punto de liberación, todo eso. Cosas que había estado haciendo desde que era un niño, lanzando espirales en el patio trasero en Nueva Orleans, cosas que se habían vuelto naturales después de décadas de fútbol, desaparecidas. Tuvo que reconstruirlas una dolorosa y frustrante repetición a la vez. Y cuando habló públicamente sobre ese periodo, meses después, no lo disfrazó. Durante una entrevista mientras se recuperaba de la fusión, Manning describió la realidad en términos sencillos. Sabes, esperando a que se produzca la fusión. Sabes, eso ocurre, pensaron que entre 2 y 3 meses. Pero la fusión fue solo la mitad de la batalla. La otra mitad fue el daño nervioso, y esa fue una línea de tiempo completamente diferente. Sí, todavía tengo algunos de los mismos problemas que tenía antes de la fusión en lo que respecta a los nervios y la regeneración, que los huesos podrían estar fusionados, la placa y los tornillos podrían mantener las vértebras en su lugar, pero los nervios se regeneran a su propio ritmo. Si se regeneran en absoluto, no hay cirugía que acelere ese proceso. No hay ninguna pastilla que lo solucione. O recuperas la sensación o no. Y Manning vivía dentro de esa incertidumbre todos los días. Lo que hace que este periodo de la vida de Manning sea tan notable y tan doloroso de observar es la contradicción en su centro. Aquí había un hombre que había dominado la NFL como casi nadie antes que él. Un hombre que pasaba más tiempo estudiando películas que la mayoría de los entrenadores. Un hombre cuya identidad entera se construyó sobre la preparación, el control y la precisión. Y ahora su cuerpo era lo único que no podía controlar. Podía estudiar todos los libros de jugadas del mundo, pero no podía hacer que los nervios de sus yemas de los dedos volvieran a la vida. No podía obligar a su brazo a ser fuerte de nuevo. Estaba atrapado en un cuerpo que no cooperaba, y la única opción era esperar. Durante ese mismo periodo, cuando los reporteros le preguntaron si quería volver a jugar, él dijo abiertamente que extrañaba jugar. Extrañaba la rutina, la sensación de estar detrás de un centro un domingo por la tarde y saber exactamente lo que iba a suceder porque había pasado toda la semana asegurándose de ello. Dijo que si le daban el visto bueno para jugar, le encantaría. El doctor dijo que estaba bien, sí, me encantaría porque así es como estoy hecho.
Esa última parte te dice todo sobre lo que hizo a Manning quien era, y también todo sobre por qué su cuerpo se descompuso de la manera en que lo hizo. Estaba programado para seguir adelante, programado para prepararse más que nadie, programado para nunca detenerse, y esa programación no tiene un interruptor de apagado. Incluso cuando los médicos le decían que esperara, incluso cuando su brazo se doblaba bajo él, alguna parte de él ya estaba planeando su regreso. Ese es mi trabajo, y extraño no poder hacer mi trabajo. Este era un hombre en angustia genuina, no la teatral que ves en las conferencias de prensa posteriores al juego, la silenciosa, la que proviene de que te quiten tu propósito y no saber si alguna vez lo recuperarás. Y mientras él estaba sentado en esa incertidumbre, esperando que sus nervios se regeneraran, esperando que su brazo volviera, la franquicia a la que le había dado 14 años de su vida estaba tomando una decisión que lo cambiaría todo. Los Indianapolis Colts estaban a punto de romperle el corazón. Lo que hacía la situación aún más complicada era algo de lo que la mayoría de la gente no habla. Manning no solo estaba luchando contra una lesión en el cuello, estaba luchando contra la genética. Nació con una debilidad cervical espinal congénita, una condición que es hereditario. Su hermano mayor, Cooper, tuvo el mismo problema. En el caso de Cooper, terminó con su carrera en el fútbol antes de que comenzara. Cooper Manning era un receptor estrella en la escuela secundaria, reclutado por Ole Miss, y fue diagnosticado con estenosis espinal, lo que hacía demasiado peligroso jugar. Nunca jugó un solo partido en la universidad. Peyton había visto a su hermano perder el fútbol por una afección en la columna vertebral y ahora, años después, una vulnerabilidad relacionada en su propia columna estaba amenazando con quitarle el juego también. El día en que lo dejaron ir. El 7 de marzo de 2012, los Indianapolis Colts liberaron a Peyton Manning. Las matemáticas detrás de la decisión eran frías y directas. Manning venía de un año en el que no había jugado un solo partido. Había pasado por múltiples cirugías en el cuello. Su brazo de lanzar seguía siendo una incógnita, y los Colts tenían un bono de 8 millones en la lista, un pago masivo que le debían a Manning si estaba en la lista después de una cierta fecha. Al mismo tiempo, tenían la primera selección general en el draft de 2012 y un prospecto de mariscal de campo generacional llamado Andrew Luck estaba disponible. La decisión empresarial era obvia. Pagar $28 millones por un mariscal de campo envejecido con un cuello roto y un brazo incierto, o elegir en el draft a un joven de 22 años que podría ser la próxima piedra angular de la franquicia. Los Colts eligieron al joven de 22 años, y Manning entendió la lógica. Había jugado en la NFL el tiempo suficiente para saber cómo funcionaba el negocio. Pero entender algo con la cabeza y aceptarlo con el corazón son dos cosas muy diferentes. La conferencia de prensa donde se anunció la liberación fue uno de los momentos más devastadores emocionalmente en la historia de la NFL. Manning se paró en el podio con un traje, tratando de mantener la compostura. Su voz temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Habló de Indianápolis como si estuviera hablando de un matrimonio que había terminado, porque en muchos sentidos eso es exactamente lo que era. Describió la separación como algo que pesaba mucho en su corazón. 14 años de lealtad, 14 años de construir algo juntos, 14 años de presentarse todos los días, y terminó con un cálculo empresarial. La palabra que la gente usó para describirlo en ese momento fue divorcio, y la analogía era dolorosamente precisa. No fue una separación mutua entre dos partes que se habían distanciado. Esto fue una parte decidiendo que era hora de seguir adelante, mientras la otra parte aún se recuperaba en una cama de hospital. Manning no quería irse. Quería volver, lanzar pases, ganar partidos y retirarse como un Colt. Esa opción fue retirada de la mesa para él. Lo que hizo la situación aún más amarga fue lo que le sucedió a los Colts después de que él se fue. Sin Manning, el equipo terminó con un récord de 2-14 en la temporada 2011. 2 victorias, 14 derrotas, el peor récord de la liga.
Ese récord es lo que les valió la primera selección, que se convirtió en Andrew Luck. De una manera retorcida, la lesión y ausencia de Manning fueron precisamente lo que hizo posible el futuro de los Colts. Su cuello roto les trajo a su próximo mariscal de campo, y en el fondo de todo esto, las cirugías, la liberación, la devastación emocional, había otra narrativa que había estado siguiendo a Manning. Manning durante años, como una sombra de la que nunca podría escapar. La etiqueta de perdedor. A pesar de sus extraordinarias cifras en la temporada regular, incluyendo un récord de 55 pases de touchdown en 2013, las actuaciones de Manning en los playoffs habían sido una fuente persistente de críticas a lo largo de su carrera. Su récord en postemporada como titular fue de 14 victorias y 13 derrotas. Para un mariscal de campo de su calibre, eso fue considerado inaceptable por las voces más ruidosas en los medios deportivos. Había sufrido eliminaciones aplastantes en las primeras rondas, incluyendo una desgarradora derrota divisional de la AFC ante los Steelers en 2005 cuando los Colts eran el primer sembrado, y múltiples derrotas dolorosas ante Tom Brady y los New England Patriots. La narrativa era implacable. Peyton Manning era un héroe de la temporada regular y una decepción en la postemporada, un rey de las estadísticas que no podía ganar los partidos que más importaban. Un hombre que podía desmantelar defensas en octubre pero se desmoronaba bajo el peso de la presión de enero. Era reductivo. Fue injusto en muchos aspectos. Un análisis avanzado mostró que gran parte de la narrativa se basaba en una narración selectiva en lugar de en pruebas reales, pero la equidad no importa en los medios deportivos. Lo que importa es lo que la gente cree. Y millones de personas creían que Peyton Manning no podía ganar el grande. El fideo y el último viaje. Las primeras 2 temporadas de Peyton Manning en Denver fueron un dedo medio triunfante para cada persona que alguna vez lo había dado por terminado. En 2012, su primer año después de las cirugías en el cuello, lanzó 37 pases de touchdown y llevó a los Broncos a un récord de 13-3. La gente estaba atónita. Aquí estaba un mariscal de campo con el cuello fusionado y los dedos entumecidos jugando a un nivel de élite nuevamente. Los escépticos se quedaron callados. Las habladurías sobre los que se ahogan se desvanecieron en el ruido de fondo. Manning estaba de vuelta, y 2013 fue aún más espectacular. Manning lanzó 55 pases de touchdown esa temporada, estableciendo un récord de la NFL para una sola temporada. La ofensiva de los Broncos era una máquina, implacable, precisa y aparentemente imparable. Manning estaba llamando jugadas en la línea de golpeo como un gran maestro de ajedrez moviendo piezas en un tablero, diseccionando las defensas con su mente porque su brazo ya no podía dominarlas con pura velocidad. Fue una clase magistral en adaptación. Había perdido las herramientas físicas que habían definido su carrera temprana, así que las reemplazó con algo que ninguna cirugía podría quitarle, su cerebro. Pero incluso el cerebro tiene límites cuando el cuerpo se niega a cooperar, y para 2014 las grietas comenzaban a aparecer de nuevo. La fuerza del brazo de Manning, que nunca se había recuperado por completo después de las cirugías en el cuello, comenzó a declinar aún más. Los pases que solían llegar como espirales ajustadas ahora flotaban en el aire con un tambaleo que los defensores podían leer desde 10 yardas de distancia. Estaba lidiando con un cuádriceps desgarrado, dolor crónico en las costillas y el hombro, y los efectos persistentes del daño nervioso en su cuello y mano de lanzar. Su cuerpo era una colección de lesiones mantenidas unidas por cinta, cortisona y fuerza de voluntad. Luego llegó 2015 y todo se desmoronó. La última temporada de Manning en la NFL fue estadísticamente la peor de su carrera por un amplio margen. En los primeros 9 juegos de la temporada, lanzó solo 9 touchdowns contra 17 intercepciones. 9 touchdowns y 17 intercepciones. Para un mariscal de campo que alguna vez lanzó 55 touchdowns en un solo año, esos números eran casi incomprensibles. Las intercepciones tampoco eran decisiones ocasionales equivocadas.
Eran el producto de un brazo que simplemente no podía hacer lo que el cerebro de Manning le decía que hiciera. Vería el pase correcto, colocaría sus pies, lanzaría el balón, y éste se quedaría en el aire como un pájaro herido, aterrizando suavemente en las manos de un defensor que esperaba. Y todos podían verlo. El brazo que alguna vez lanzaba pases con precisión quirúrgica se había convertido, en palabras de comentaristas, analistas y exjugadores, en un fideo. Gallegos, ¿de acuerdo? Y Peyton Manning es una leyenda. Pero hemos visto su fideo aquí en el último año. Esa palabra fideo se convirtió en la imagen definitoria de la temporada 2015 de Manning. No el legado, no los récords, no la recuperación de 4 operaciones. El fideo. Su brazo lo había traicionado en público en la televisión nacional semana tras semana, y no había nada que pudiera hacer para ocultarlo. Además de los problemas con el brazo, el pie de Manning se estaba deteriorando gravemente. La fascitis plantar que lo había estado molestando se agravó hasta convertirse en un desgarro parcial de la fascia plantar. Cada vez que plantaba el pie para lanzar, una agonía recorría su talón. Esencialmente, estaba tratando de jugar como mariscal de campo con una pierna funcional y un brazo funcional, con una sensación limitada en los dedos y un cuello fusionado que restringía su rango de movimiento. Era un horror físico escondido dentro de un uniforme de fútbol. En la semana 10, los Broncos tomaron la decisión. Manning fue relegado al banquillo. El mariscal de campo suplente Brock Osweiler, de 25 años, alto, de brazo fuerte, todo lo que Manning solía ser físicamente, asumió el rol de titular. Y el discurso explotó. Viste lo que viste durante 9 partidos. Viste 9 touchdowns, 17 intercepciones. Eso es lo que viste. Esa es la realidad. Así es. No había forma de endulzarlo. Los números eran los números, y la realidad detrás de los números era un cuerpo que finalmente había alcanzado su punto de quiebre después de años de ser empujado más allá de su límite. Y es triste verlo así. En ese momento, viendo a Manning en la línea de banda con una gorra de béisbol mientras un hombre más joven ocupaba su posición, era difícil discutir la evaluación. Era triste. Pero quería irme un año demasiado pronto en lugar de un año demasiado tarde. Quería que la gente pensara que todavía podía jugar, aunque no pudiera. Y ese comentario fue al grano. La jubilación ideal en los deportes profesionales es aquella en la que te retiras mientras la gente todavía se pregunta por qué. Manning no lo consiguió. Se quedó hasta que su cuerpo le obligó a cuestionarse, y luego se quedó un poco más después de eso. Para cuando lo sentaron. En el banquillo, el mundo ya había visto demasiado. Los pases tambaleantes, las intercepciones, la cojera, el fideo. La imagen del declive se había transmitido en millones de salas de estar en toda América. Pero esta historia no termina en un banco porque Brock Osweiler se lesionó y Manning tuvo una oportunidad más. Regresó para el último partido de la temporada regular y los playoffs. La defensa de Denver, una de las unidades más dominantes en la historia moderna de la NFL, llevó al equipo al Super Bowl. Juan Manning, con su cuerpo roto y su brazo disminuido, ganó el Super Bowl 50 contra los Carolina Panthers. No fue la razón por la que ganaron. Todos lo sabían. La defensa fue la razón, pero Manning fue el mariscal de campo registrado cuando el reloj marcó 0, cayó el confeti y se levantó el trofeo Lombardi. Había ganado por segunda vez en su carrera y esta vez sería la última después del pitido final. Unas semanas después del Super Bowl 50, Peyton Manning se paró en un podio una última vez. No para hablar de un juego, no para analizar una película, no para hacer un cambio de jugada, para despedirse. Había otros jugadores que eran más talentosos, pero no había nadie que pudiera prepararse mejor que yo. Esa era la tesis de Manning. No talento, preparación. No regalos, trabajo.
Ese fue el motor que impulsó 18 temporadas, 4 premios MVP, 2 victorias en el Super Bowl y más récords de temporada regular de los que puedes enumerar en un solo video. Y por eso, no tengo ningún arrepentimiento. Hay una lectura de las Escrituras, 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. He mantenido la fe. Sin arrepentimientos. Después de 4 cirugías en el cuello, después del daño nervioso, después de la falta de sensibilidad en sus dedos, después de ser liberado por los Colts, después de la etiqueta de perdedor, después del brazo de espagueti, después de ser sentado en el banquillo, después de todo eso, sin arrepentimientos. El fútbol me ha enseñado a no dejarme llevar por obstrucciones y contratiempos, sino a dejarme llevar por los sueños. Y luego llegó el momento que más me impactó. La parte en la que Manning dejó de mirar hacia atrás y comenzó a mirar hacia adelante. La vida no se está encogiendo para mí. Se está transformando en un mundo completamente nuevo de posibilidades. La vida no se está encogiendo. Piensa en esa frase en el contexto de todo lo que acabamos de hablar. Un hombre cuyo cuerpo había sido desmantelado sistemáticamente durante 18 años de fútbol profesional. Un hombre que no podía sentir las yemas de los dedos. Un hombre cuyos dedos de los pies estaban doblados y retorcidos. Un hombre que pasó 15 minutos intentando quitarse el uniforme debido al dolor. Y se puso de pie en ese podio y dijo que su vida se estaba expandiendo. Cuando le preguntaron sobre postularse para presidente poco después de su retiro, su respuesta fue la típica de Manning. Negativo. Negativo en eso. Sin política. Sin trabajo en la oficina principal. Y creo que el mayor error sería apresurarse en algo y pensar, vaya, ¿qué estoy haciendo? Quería tomarse su tiempo. En 2020, Manning lanzó Omaha Productions, una empresa de medios y contenido nombrada en honor a su famoso llamado audible antes de la jugada. La empresa comenzó a producir contenido deportivo original, documentales, programas de entrevistas, eventos en vivo, y rápidamente se convirtió en una de las empresas de medios más exitosas jamás lanzadas por un exatleta. La joya de la corona de Omaha Productions es el Manningcast, una transmisión alternativa del Monday Night Football donde Peyton y su hermano Eli comentan, entrevistan a invitados y, en general, hacen que ver fútbol se sienta como pasar el rato con dos hermanos en un sofá. Más allá de Omaha, Manning ha co-presentado los premios CMA 2024 junto a Luke Bryan y Lenny Wilson. Produce series documentales para Netflix, incluyendo los exitosos programas Quarterback y Receiver. Todavía asiste a los partidos de los Denver Broncos y de los Tennessee Volunteers. Mira a su sobrino, Arch Manning, jugar como mariscal de campo para los Texas Longhorns. Él hace el Monday Night Football desde su casa en Denver, a 10 minutos de su familia, y está en casa antes de que sus hijos se vayan a la cama. Sin duda, Peyton Manning ha intentado encontrar su mantenerse en forma incluso después de la jubilación. Pero, la verdad es que su cuerpo lleva los recibos permanentes de 18 temporadas en la NFL. El entumecimiento en sus yemas de los dedos nunca se ha ido por completo. Sus dedos de los pies están torcidos y doblados por años de desgaste. Su cuello está fusionado con piezas de metal. Lidia con dolores crónicos diarios y el costo acumulado de miles de golpes absorbidos durante casi 2 décadas. El costo físico fue enorme, y es permanente. Es seguro decir que el fútbol le quitó cosas a su cuerpo que nunca le devolverá, y esa parte es, sin duda, difícil de ver. Entonces, ¿crees que una pérdida dolorosa realmente puede seguir a un atleta para siempre, sin importar cuán legendaria se vuelva su carrera? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Para ver más videos como este, haz clic en esta siguiente tarjeta en tu pantalla.